¿Qué onda, raza? Aquí Lore Chido. Hoy nos toca una parte tranquila pero necesaria. En este punto de la historia, las palabras valen más que las espadas. Vamos a ver cómo se mueven las piezas detrás de escena, porque, créanme, lo que deciden hoy cambiará todo el mapa político después. Claire esperaba en medio de un salón de clases rodeado por densas nubes blancas. El vacío alrededor empezaba a ponerle los nervios de punta. La voz invisible de Aurora seguía asegurándole una y otra vez que la salida estaba cerca, explicando que el retraso se debía a que el poder mágico de Claire no era suficiente para expandir el espacio entre mundos. Cada vez que Claire intentaba protestar diciendo que era una de las alumnas más fuertes de la academia, Aurora simplemente respondía con comentarios fríos, dejando claro que los estándares de una escuela no significaban nada para ella. Todo cambió de golpe cuando una mano semitransparente cubierta de sangre salió lentamente del suelo. Claire, llena de asco, se quitó aquella extremidad de encima, pero justo después la mano terminó materializándose en un cadáver completo, un hombre extremadamente demacrado con una profunda herida en el pecho. Aurora explicó que aquello era el espíritu de un héroe atrapado en la eternidad, y que la única manera de liberarlo era destruyéndolo físicamente. Como Claire no tenía espada en ese momento, utilizó magia de impacto directo y desintegró al espectro en polvo. Aurora murmuró algo sobre un sello que se estaba debilitando y que mantenía encerrados a los fantasmas, aunque inmediatamente intentó cambiar el tema. Pero Claire alcanzó a notar claramente la preocupación en la voz de su compañera. Poco después comenzaron a aparecer más espectros, mientras la niebla se hacía cada vez más espesa. La tensión llegó al límite cuando, de repente, alguien apareció detrás de Claire. Un hombre vestido con una túnica negra y una máscara surgió de la nada. El desconocido manejaba la espada con una velocidad absurda. Claire apenas logró esquivar el primer ataque, pero al no tener arma quedó prácticamente incapaz de defenderse correctamente. Después de varios golpes precisos, terminó en el suelo intentando mantenerse en pie con las piernas temblando. Y por la manera en que el sujeto peleaba, quedó claro que no intentaba matarla, quería capturarla. Mientras tanto, Aurora seguía comentando el combate dentro de la cabeza de Claire, prácticamente asegurando que iba a perder. Claire, irritada, ignoraba sus comentarios, pero justo cuando el enemigo volvió a lanzarse al ataque, Aurora inesperadamente ofreció ayudarla. Del suelo comenzaron a surgir tentáculos de sangre vivos que salieron disparados con una fuerza brutal, mandando al atacante lejos de un solo golpe. Aunque estaba completamente impactada, Claire entendió que ese poder formaba parte de ella misma. Sin embargo, Aurora evitó explicar demasiado al respecto. Después declaró abiertamente que pensaba capturarla para investigarla, y volvió a tomar posición de combate. Claire intentó usar otra vez los tentáculos de sangre, pero esta vez el ataque perdió totalmente la fuerza de antes. Aurora, preocupada, le advirtió que sus reservas mágicas estaban prácticamente agotadas. Dark Smile ya se sentía victorioso, convencido de que la captura sería sencilla. Pero en ese instante el espacio alrededor, antes cubierto por las nubes blancas, se rompió como si fuera vidrio hecho pedazos. De aquella grieta salió una chica bestia vestida completamente de negro. Moviéndose con una ligereza antinatural, bloqueó el ataque de Jan usando una niebla oscura y lanzó al caballero lejos con un golpe devastador. La recién llegada mantenía una calma helada en todo momento. Cuando Claire le preguntó directamente quién era, la chica respondió de forma corta y seca. Mi nombre es Zeta. En ese mismo momento, la voz de Aurora resonó dentro de la cabeza de Claire, pero esta vez cargada con una preocupación poco común en ella. Le advirtió que se mantuviera alejada de Zeta. Porque todavía no podían confiar realmente en de qué lado estaba. Claire dio un paso hacia atrás sin bajar la guardia y preguntó con cautela si debía considerar la aparición de aquella desconocida como un rescate. Zeta respondió de manera fría y directa que sí. Explicó que no podía permitir que el culto capturara primero a Claire. En el siguiente instante, desapareció de su posición y apareció justo frente a ella. La sujetó del cuello de la ropa y la lanzó directamente hacia la grieta dimensional. El grito de Claire se perdió dentro del vacío mientras su cuerpo desaparecía en aquel portal brillante. Después de eso,
Solamente quedaron Zeta y Jean Darksmile dentro de aquel espacio. El caballero explotó de rabia, acusándola de haber arruinado toda la misión. Pero Zeta respondió con una calma helada que solo consiguió irritarlo todavía más. Jan exigió respuestas, intentando confirmar si ella era una de los generales del Shadow Garden, insinuando además que conocía cierto secreto importante. La respuesta de Zeta fue liberar una explosión brutal de poder mágico. La densidad de su energía era tan monstruosa que Jan cayó de rodillas al instante, incapaz siquiera de mantenerse en pie mientras el miedo lo consumía por completo. Zeta comentó con cierto pesar que, si él no hubiera mencionado aquel secreto, probablemente habría podido seguir viviendo. Pero ya era demasiado tarde. Lágrimas negras comenzaron a salir de los ojos de Jan. Su cuerpo empezó a llenarse de una niebla oscura y, un segundo después, desapareció completamente en medio de explosiones internas. Zeta observó el resultado y elogió tranquilamente su nueva técnica. Luego dirigió la mirada hacia el vacío y llamó a Victoria. Desde las sombras apareció una chica pelirroja vestida de negro, inclinándose respetuosamente frente a ella. Victoria informó que habían confirmado la presencia de Aurora dentro de Claire. Zeta concluyó que finalmente todas las piezas del rompecabezas habían encajado. Entonces decidió cambiar de estrategia hacia el llamado Plan C, afirmando que Claire sería la clave para alcanzar el futuro perfecto, tal como lo deseaba su amo. Victoria aceptó la orden sin cuestionarla, y poco después Zeta desapareció envuelta en humo negro. El silencio absoluto del lugar fue reemplazado de golpe por el típico ruido de hojas moviéndose y plumas escribiendo sobre los pupitres. Un estudiante observaba su examen completamente en blanco mientras maldecía por dentro, admitiendo que no entendía absolutamente nada del tema. Los exámenes finales estaban cada vez más cerca, y los profesores ya parecían desesperados intentando evitar una ola masiva de estudiantes reprobados. Por eso no dejaban de lanzar pruebas y tareas interminables. El protagonista seguía manteniendo perfectamente su papel de personaje secundario mediocre, con calificaciones apenas suficientes para pasar. Y sinceramente, solo podía lograrlo copiando. Normalmente habría aprovechado las respuestas de Isaac, el alumno inteligente cuya mesa estaba perfectamente ubicada para eso, pero justo hoy no había asistido. Las otras opciones eran Skell y Poe, pero ambos eran inútiles para algo así. No eran precisamente genios y, además, el profesor los tenía completamente vigilados. La única esperanza real era Cristina, la hija del duque y una de las 5 mejores alumnas del salón. El problema era que desde su lugar apenas alcanzaba a ver la mitad de la hoja, lo cual prácticamente garantizaba reprobar el examen. El protagonista entonces tuvo que decidir entre aceptar la humillación o arriesgarse usando supervelocidad. El problema era que incluso un movimiento instantáneo podía generar suficiente viento como para volar las hojas o incluso lanzar a Cristina por los aires. Y la alternativa de pasar 2 días enteros haciendo trabajos extras sonaba demasiado molesta. Así que decidió intentarlo. Comenzó a concentrar energía mágica lentamente. Pero justo en ese momento, el profesor gritó de repente. Skell había sido atrapado copiándole a Cristina. Su rostro completamente pálido y desesperado contrastaba con la mirada fría y despreciativa de Cristina. Como castigo, Skell recibió el doble de tareas extra y fue expulsado inmediatamente del salón. El protagonista apenas volvió a intentar reunir energía, cuando ocurrió otro desastre. Ahora el profesor había descubierto las chuletas de Poe. Poe, sudando frío, trató de justificarse, pero solo consiguió empeorar todo y terminó recibiendo el triple de castigo. La tensión dentro del aula se volvió insoportable, y el nivel de vigilancia del profesor llegó al máximo. Pero eso no intimidó al protagonista. Volvió a concentrar magia, haciendo que el mundo a su alrededor comenzara a ralentizarse. Estaba listo para usar su técnica número 49, un movimiento secreto de camuflaje diseñado específicamente para copiar en exámenes. Justo cuando estaba concentrado al límite para activar su técnica secreta, un estruendo repentino hizo que todo el salón se congelara. Del techo cayó directamente sobre la cabeza del profesor nada menos que Quirke Gino. El aula quedó completamente en silencio. Todas las miradas se clavaron en la inesperada intrusa.
Claire, ignorando totalmente al profesor aplastado bajo ella, se levantó de golpe y comenzó a gritar frases extrañas sobre un supuesto poder especial que alguien estaba ocultándole. La situación era tan absurda que parecía claro que su hermana había fingido desaparecer solo para aparecer de esa manera ridícula. Cuando el profesor, completamente confundido, le recordó que esa no era su clase, Claire se puso roja al instante. Su cara adoptó una expresión rarísima, una mezcla entre shock absoluto y risa histérica. Después de murmurar unas disculpas incomprensibles, hizo una reverencia rápida y salió corriendo del salón. El protagonista solamente suspiró mentalmente. Al parecer, Claire seguía obsesionada con todas sus teorías raras. Pero honestamente, su escándalo llegó en el momento perfecto. Mientras toda la atención del profesor y del salón estaba puesta en Claire, el protagonista logró llenar tranquilamente todas las respuestas vacías de su examen. Mirando a su hermana alejarse, soltó una sonrisa de alivio. Sin querer, Claire acababa de salvarlo de un fracaso seguro y de una cantidad infernal de trabajo extra. Claire salió de la sala de maestros soltando un suspiro pesado. El día se había ido al carajo desde temprano. Una hora completa de sermones por haberse metido por accidente al salón de su hermano le había drenado toda la energía. El pasillo vacío estaba cubierto por la penumbra del atardecer, y lo único que se escuchaba era el eco de sus propios pasos. La morra iba toda frustrada, imaginándose el encuentro con Sid al día siguiente, y terminó echándole la culpa a Aurora por todo ese desastre. Dentro de la mente de Claire se escuchó la voz apagada de Aurora, intentando justificarse y zafarse de más preguntas sobre aquel espacio donde Claire había quedado atrapada entre fantasmas. Aurora insistía en que la vida de Claire corría peligro, pero Claire no pensaba echarse para atrás. Dijo que iba a descubrir toda la verdad por su cuenta y, en medio de la discusión, terminó llamando a su acompañante la bruja de la calamidad. Ese nombre dejó a Aurora completamente callada por un momento. Antes de que la discusión explotara de verdad, una figura de cabello plateado apareció en el pasillo vacío. Alexia Melga observaba a Claire con un interés bastante marcado, estudiándola fijamente con sus ojos color rojo intenso. Claire se tensó al instante. Cuando Alexia comentó que parecía que estaba hablando sola, Claire le respondió cortante que no tenía ganas de hablar con una princesa que alguna vez engañó a su hermano. La mirada de Claire se volvió amenazante. Alexia, notando lo incómodo del ambiente, trató de justificarse diciendo que sus acciones tenían sus razones y que jamás había querido hacer daño. Claire, que sintió la mentira al instante, solo aumentó la presión y le soltó que se comportaba igualita a una hipócrita. La princesa respondió con un chasquido de lengua, molesta, diciendo que Claire y Sid de verdad parecían hermanos, porque los dos compartían la misma forma brusca de tratar a la gente. En cuanto escuchó esa comparación, el humor de Claire cambió de golpe. El enojo desapareció y en su cara apareció una sonrisa enorme, casi emocionada. Se agarró de los hombros de una confundida Alexia y comenzó a llenarla de halagos por haber sido tan observadora. La princesa, todavía sacada de onda, consiguió regresar la conversación al tema importante y preguntó si podía contar con un poco de atención. Claire, todavía feliz por el comentario sobre parecerse a su hermano, aceptó escucharla, aunque insistió en preguntarle qué otras similitudes veía entre ella y Sid. Alexia, algo perdida, respondió insegura que lo único realmente obvio era el cabello negro. Alexia y Claire caminaron tranquilamente por el corredor iluminado por la suave luz nocturna hasta llegar a una habitación lujosa reservada para personas importantes. Claire observó el elegante interior con cierta burla, diciendo que gastar tanto dinero en algo así era una completa pérdida, comentario que obviamente terminó irritando a la princesa. Las dos se sentaron en unos sillones bastante cómodos y quedaron frente a frente en el silencio de aquella enorme habitación. Alexia observaba con atención a Claire, reconociendo su belleza, su inteligencia y el nivel de habilidad con la espada que incluso ya le había permitido entrar de forma no oficial a la orden. Carmesí. Claire era totalmente diferente a su hermano menor, salvo por esa manera algo agresiva de hablar. La conversación fue directo al asunto. Alexia intentó sacar el tema del extraño incidente donde Claire cayó en el salón de clases, pero ella respondió con una explicación vacía y claramente ensayada. A la princesa no le convenció para nada.
Entonces puso sobre la mesa varios documentos que había encontrado, pruebas de que Claire llevaba una investigación por cuenta propia relacionada con el demonio Diabolos. Cuando Claire preguntó qué era exactamente lo que quería, Alexia le exigió que revelara todo lo que estaba ocurriendo dentro de la academia. Claire se quedó callada unos segundos, mirando hacia el vacío. Murmuró algo en voz baja, disculpándose con la invisible Aurora, y en su rostro apareció una expresión de profundo agotamiento. Después de reunir valor, admitió que ya había llegado a su límite y decidió contar toda la verdad. Presentó solemnemente a Alexia al espíritu llamado Aurora, mejor conocida como la bruja de la calamidad, aunque el sillón vacío al que señalaba Claire no tenía absolutamente a nadie. Alexia, pese al evidente escepticismo, decidió no interrumpirla. Para cuando Claire terminó de contar toda la historia, afuera ya había anochecido por completo. Alexia dio un trago a su café mientras observaba las llamas crepitando dentro de la chimenea. Admitió que, aunque todo sonaba completamente loco, ahora cada detalle de los incidentes empezaba a encajar como una sola pieza. Cuando Claire preguntó qué quería decir exactamente con que todo estaba conectado, la princesa comenzó a analizar el hilo que unía cada uno de los acontecimientos. Alexia confirmó que todas las piezas del rompecabezas, las actividades del Jardín de las Sombras, el culto de Diabolos y los incidentes dentro de la academia, formaban parte del mismo desmadre. Aún así, admitió que la existencia del espíritu de Aurora le seguía pareciendo bastante dudosa, aunque Claire insistiera una y otra vez en que era real. Claire, volteando constantemente hacia el vacío como si alguien estuviera parado ahí, trataba de repetir lo que Aurora le decía, asegurando que había mencionado la destrucción de los orcos y el daño sufrido por el legendario escudo Iris. Alexia simplemente ignoró esa información, considerándola poco confiable o fuera de lugar para la investigación, y regresó la conversación al punto importante. La princesa compartió entonces lo que vivió en las tierras sagradas, señalando el inquietante parecido con el espacio donde Claire había quedado atrapada. Claire reconoció inmediatamente la descripción de aquella prisión, y eso terminó confirmando sus sospechas. La Academia Migar se había convertido en el escenario de eventos similares a los ocurridos en ese lugar sagrado. Alexia aseguró que el caballero Hindarksmaw no era más que la punta del iceberg y que el culto ya se había infiltrado profundamente dentro de la orden, así que confiar en los caballeros ya no era opción. Cuando Claire preguntó si podían recibir ayuda de Iris, Alexia respondió de manera evasiva, diciendo únicamente que su hermana estaba demasiado ocupada. Durante la discusión salió a la luz una peligrosa leyenda. Dentro de la academia supuestamente estaba sellada la mano derecha del demonio Diabolos. Alexia explicó que la única forma de confirmar o desmentir ese rumor era revisando un libro prohibido guardado en la biblioteca de la escuela, un registro escrito desde la fundación misma de la academia. Como conseguir acceso oficial a esos archivos tomaría demasiado tiempo, la princesa soltó una propuesta bastante extrema: robar el libro. Claire recordó con preocupación lo que podría pasar si las atrapaban, pero Alexia apenas sonrió con tranquilidad. Dijo que ya no podían confiar en nadie más aparte de ellas mismas y prometió que, si todo salía mal, contrataría a Claire bajo su servicio, mencionando casualmente que tenía la costumbre de aventar monedas de oro como si nada. Cuando Claire preguntó por qué demonios gastaba tanto dinero tan a lo loco, Alexia respondió con una sonrisa misteriosa, dejando claro que dentro de esa alianza cada quien tenía un papel importante. Alexia insistía en actuar de inmediato, dejando claro que tanto el culto como el Jardín de las Sombras se movían desde las sombras y que no tenían tiempo para quedarse pensando demasiado. Claire propuso confiar en el Jardín de las Sombras, pero Alexia rechazó la idea de inmediato, describiéndolos como demasiado peligrosos e imposibles de controlar. Recordó que el poder de esa organización superaba incluso al del reino y que un solo error al relacionarse con ellos podía acabar en una tragedia. Claire confesó sus propias dudas, mencionando el extraño nerviosismo que Aurora mostró al encontrarse con Zeta, algo que solo fortaleció la decisión de Alexia de mantenerse lejos de ellos. Después de decidir actuar por su cuenta, Claire estrechó la mano de Alexia y le agradeció sinceramente la confianza. Ese gesto terminó afectando más de lo esperado a la princesa, cuya fachada segura se quebró por un instante. Detrás de toda esa firmeza seguían escondidos la soledad y el miedo por su hermana, quien se había convertido en una caballera obsesionada con la pelea.
Aquel fuerte apretón de manos selló oficialmente su alianza, unida por intereses compartidos y un mismo objetivo. Claire, sin perder la costumbre, añadió en tono medio burlón que vigilaría de cerca a Alexia para evitar que hiciera alguna tontería, provocando que la princesa soltara un pequeño grito de dolor por el exagerado apretón. Cuando finalmente llegaron al dormitorio femenino, se detuvieron frente a la habitación de Nina. Claire, bastante segura de su plan, afirmó que ella podría ayudarlas a conseguir el libro prohibido. Recordó aquella vez en la que Sid expresó interés por leer algo parecido y Nina consiguió cumplirle el capricho sin demasiados problemas, cosa que solo hizo que Alexia sospechara todavía más del hermano de Claire. A pesar de los comentarios irónicos de la princesa, Claire se negó a escuchar cualquier ataque contra Sid y defendió su honestidad sin dudarlo. La puerta se abrió y apareció Nina, una chica bajita de cabello rojo vino. En cuanto vio a Claire, la saludó con evidente alivio y expresó lo feliz que estaba de verla regresar sana y salva. Claire se disculpó por haber causado preocupaciones y prometió que, si las circunstancias se lo permitían, la próxima vez avisaría antes de desaparecer así. Interesante cómo se acomoda todo, ¿no? A veces la diplomacia es más peligrosa que un ejército. Dejen en los comentarios qué opinan de estas movidas. Gracias por quedarse hasta el final, nos vemos en la próxima.